mayoría intenta subir de nivel en la vida sin entender cómo hacerlo. Y la clave está en entender algo muy simple. La vida es un videojuego. Las personas que entienden esto suben de nivel mucho más rápido. Las que no, pueden pasar años, incluso décadas atrapadas en el mismo nivel. Pero algo curioso ocurre cuando empiezas a entender cómo funciona este juego. Hay momentos en los que tu realidad parece expandirse de repente. Nuevas oportunidades aparecen, conoces a personas distintas, empiezas a ver posibilidades que antes ni siquiera existían para ti. Es como si hubieses entrado en un nuevo nivel. Y en este video quiero explicarte 3 cosas. Primero, cómo funciona el juego de la vida. Segundo, qué significa subir de nivel. Y tercero, cuáles son los mecanismos que hacen que subas de nivel. Si no nos conocemos, soy Juan, creador de la Escuela de Maestría Interna. Y si después de ver este video quieres trabajar conmigo, puedes aplicar con el enlace abajo en la descripción en los comentarios. Ahora, para entender cómo subir de nivel, primero tenemos que entender algo fundamental. Y es qué significa realmente subir de nivel. Imagínate que cada etapa de tu vida es como una caja, así como esta que ves aquí. Dentro de esta caja existe un conjunto de experiencias posibles. Ciertas oportunidades, ciertas personas, ciertas decisiones, ciertas ideas. Esta caja define la realidad que puedes experimentar. Cuando entras en una caja nueva, todo se siente desconocido. Hay incomodidad, hay incertidumbre, hay cosas que no sabes hacer o que no sabes manejar todavía. Pero con el tiempo empiezas a explorar este espacio. Aprendes sus reglas, te adaptas, empiezas a dominarlo y entonces ocurre algo interesante. Empiezas a crecer dentro de esta caja. Y con el tiempo, esa caja que antes parecía enorme, empieza a quedarte pequeña. Te sientes atrapado dentro de ella, sientes una especie de claustrofobia. Todo empieza a sentirse repetitivo. Las mismas conversaciones, los mismos problemas, las mismas posibilidades. No es que tu vida esté mal, es que la caja ya no es lo suficientemente grande para ti. Y entonces aparece algo muy sutil. Aparece una intuición, una sensación en el pecho que te dice, hay más para ti. Ese es el momento en el que sabes que ese nivel ya fue dominado y cuando finalmente entras a una caja más grande, te atreves a dar el salto y entras a una caja más grande, absolutamente todo cambia. De repente aparecen nuevas posibilidades, conoces a personas diferentes, empiezas a ver oportunidades que antes simplemente no existían para ti. Es como si tu realidad se expandiera. Entonces surge una pregunta. ¿Cómo sabes que realmente subiste de un nivel a otro? Imagínate que ese es el nivel 1 y este es el nivel 2. Pues la señal siempre es la misma. Expansión. Empiezas a ver cosas que antes no podías ver. Aparecen oportunidades que antes no existían. Conoces personas que antes no estaban en tu mundo. Incluso empiezas a recibir nuevas ideas, intuición e inspiración. Y empiezas a experimentar una realidad que antes simplemente no estaba disponible para ti. Es literalmente como entrar a una caja más grande donde hay más espacio para moverte. Y aquí está la idea más importante de todo esto. Subir de nivel no significa obtener más cosas siempre. Significa expandir la realidad que puedes experimentar. Por ejemplo, para una persona, subir de nivel puede ser atreverse a empezar su emprendimiento o empezar a publicar videos. En mi caso, subir de nivel fue pasar de la comodidad de mi trabajo como profesor de inglés a dedicarme completamente a trabajar con personas uno a uno como lo hago hoy en día, graduarme como coach, construir mi propio emprendimiento. Para mí eso fue una expansión enorme, porque me permitió experimentar cosas que antes no estaban disponibles para mí. Pero para otra persona, el siguiente nivel puede ser algo completamente distinto. Por ejemplo, una persona que ya tiene una enorme riqueza material puede descubrir que su siguiente nivel no es ganar más dinero, sino soltarlo todo, donar su fortuna, vender su Ferrari e irse a los Himalayas a meditar por el resto de su vida, como el libro del monje que vendió su Ferrari. Por eso cada nivel de expansión es distinto para cada persona. No existe un único camino.
El siguiente nivel siempre es aquello que expande tu realidad. Ahora bien, si la vida funciona como un videojuego, entonces surge una pregunta importante. ¿Qué hace que seas capaz de subir de nivel? ¿Y qué hace que una persona permanezca atrapada en la misma caja mientras otra entra constantemente en una caja más y más amplia? Para entender esto tenemos que hablar de algo fundamental, el ciclo del juego de la vida. Cada vez que vas a subir de nivel, ocurre siempre el mismo proceso. Primero dominas la caja, la exploras, la dominas y eres un maestro en esta caja y creces hasta que ya no hay espacio para ti. Luego aparece la intuición de que hay algo más para ti. Después surge el miedo. Luego necesitas coraje para atravesar este miedo, dar el salto hacia la siguiente caja. Este espacio que hay aquí entre caja y caja es lo que más miedo te da. Y luego llegas a una caja nueva, exploras esta nueva caja y finalmente vuelves a crecer dentro de ella. Este es el ciclo, una y otra vez, una y otra vez. Por esto es que el Dr. Dispenza siempre habla de entrar en lo desconocido como la clave para el cambio. Porque cuando te mantienes haciendo lo mismo, tu cerebro simplemente reproduce las mismas conexiones neuronales, los mismos pensamientos, las mismas emociones, las mismas decisiones y por lo tanto, la misma realidad. Pero cuando decides hacer algo nuevo, algo que nunca habías hecho, tu cerebro empieza a crear nuevas conexiones neuronales. Eso es lo que en la neurociencia se llama neuroplasticidad. Tu cerebro empieza literalmente a reorganizarse para adaptarse a una realidad nueva. Y aquí ocurre algo interesante. Cada vez que estás a punto de salir de la caja, tu cerebro interpreta este espacio desconocido como incertidumbre. Se activa una estructura antigua en tu cerebro llamada la amígdala. La amígdala es el sistema de alarma, la parte del cerebro encargada de detectar amenazas. Y por eso, cuando estás a punto de hacer algo nuevo, empezar un proyecto, publicar un video, cambiar de trabajo, hablar a alguien que te interesa o a alguien que te intimida, tu cuerpo reacciona con miedo. No porque realmente estés en peligro, sino porque tu cerebro está entrando en territorio desconocido. Pero aquí está la clave. Ese miedo no significa que algo está mal. Muchas veces significa exactamente lo contrario. Significa que estás a punto de expandirte, que estás justo al borde de subir al siguiente nivel. Pero aquí aparece el problema. La mayoría de las personas nunca llega a atravesar ese miedo. Se queda atrapada justo en este punto. Y la razón es más profunda de lo que parece. No es falta de talento, no es falta de inteligencia, es que están jugando el juego desde el personaje y no desde el jugador. Verás, cuando juegas un videojuego, el personaje dentro del juego no se controla a sí mismo. Es el jugador, la persona que tiene el control en sus manos, la que decide qué hacer. El jugador decide hacia dónde moverse, cuándo saltar, cuándo arriesgar. El personaje simplemente ejecuta las decisiones del jugador. Pues exactamente lo mismo ocurre en la vida. El personaje es tu identidad, tu cuerpo, tu mente, tus pensamientos, tus emociones, tu historia, todo eso forma parte del personaje. Pero quien realmente puede tomar decisiones es el jugador, la persona que está aquí. Y ese jugador es lo que yo llamo conciencia pura. El problema es que la mayoría de las personas viven completamente identificada con el personaje, con sus pensamientos, con sus emociones, con sus miedos, pero existe una capacidad mental que puede permitirte salir de esa identificación. En neurociencia esto se llama metacognición. Es la capacidad de observar la mente en acción, la capacidad de observar el personaje. Podemos llamar al jugador también el observador. Cuando puedes observar tus pensamientos sin identificarte con ellos, empiezas a operar desde el jugador. Y cuando operas desde el jugador, puedes tomar decisiones que el personaje por sí solo nunca podría atreverse a tomar. Y aquí aparece otro concepto interesante. En los videojuegos aparece algo conocido como los NPC o NPCs, Non-Playable Character. Son personajes dentro del juego que no están controlados por ningún jugador.
Simplemente siguen un programa automático, repiten las mismas frases, los mismos comportamientos, los mismos patrones una y otra vez. Por ejemplo, si alguna vez has visto o jugado Grand Theft Auto o GTA, seguramente has notado algo curioso. La ciudad está llena de NPCs, estos personajes que simplemente están allí repitiendo un mismo patrón. Caminando, conductores, policías, personas hablando por teléfono, pero ninguno de ellos está realmente tomando decisiones. Simplemente siguen un programa. Caminan por la acera, se detienen en el semáforo, repiten las mismas rutas una y otra vez. No están jugando el juego, son parte del escenario. Y cuando empiezas a observar la vida con suficiente claridad, te das cuenta de algo inquietante. Muchas personas viven exactamente así, siguiendo los mismos patrones, las mismas reacciones, las mismas creencias, repitiendo el mismo nivel durante años, incluso décadas. No porque no puedan subir de nivel, sino porque nunca salen del piloto automático del personaje. Y aquí está una de las ideas más importantes de este video. La diferencia entre una vida que se expande y una vida que se repite no es la suerte, no es el talento, ni siquiera es la inteligencia. Es la capacidad de salir del personaje y empezar a jugar la vida desde el jugador. Porque cuando empiezas a jugar desde el jugador, empiezas a ver algo que antes era invisible. Empiezas a ver las mecánicas del juego. Los mecanismos universales que hacen que una persona permanezca atrapada en un mismo nivel por muchos años, la misma caja repitiéndola una y otra vez, mientras otra entra constantemente en cajas más y más grandes. Y esas mecánicas son las que vamos a aprender ahora. Igual que cualquier videojuego, la vida también tiene reglas invisibles. Por ejemplo, Super Mario, cada nivel tiene sus reglas. Tienes que evitar enemigos, saltar obstáculos, explorar el mapa y eventualmente rescatar a la princesa. Para poder avanzar al siguiente nivel, la vida funciona igual. Y cuando entiendes esas reglas, subir de nivel deja de ser algo accidental y se convierte en algo intencional. Cuando entras a un nuevo nivel, la caja se siente enorme. Hay mucho espacio por explorar, mucho terreno, pero con el tiempo empiezas a dominar este espacio. Aprendes, te adaptas, te vuelves competente, hasta que llega un momento muy curioso. Empiezas a sentirte demasiado cómodo. Nada te sorprende, todo se vuelve predecible, las mismas conversaciones, los mismos resultados, las mismas posibilidades. Es como si ya conocieras todas las reglas de ese nivel. Y entonces aparece algo muy sutil, una sensación en el pecho, una intuición, una voz interior que te dice hay algo más para ti, ya creciste, ya dominaste este nivel. Cuando aparece esta intuición, ese es el momento en el que sabes que ese nivel fue completamente dominado y que el siguiente nivel está esperando. Por ejemplo, cuando yo me convertí en profesor de inglés, al principio fue algo extremadamente incómodo. Dar mi primera clase fue brutal. Sentí vergüenza, inseguridad, pero decidí explorar esa caja. Seguí enseñando, seguí aprendiendo, seguí mejorando hasta que con el tiempo me convertí en el mejor profesor de la escuela donde trabajaba. Bueno, al menos ese fue el feedback que me dieron. Y durante un tiempo, esa fue mi caja. Pero eventualmente todo se volvió predecible, cómodo. Ya lo había dominado. Y algo dentro de mí empezó a decir, esto ya no es suficiente. Había algo más, la comodidad no es el objetivo del juego. La comodidad es la señal de que ese nivel ya fue dominado y que el siguiente nivel está esperando. Pero cuando aparece la posibilidad de entrar a un nuevo nivel, aparece algo inevitable y es el miedo. El miedo aparece en ese gap, en este espacio que hay entre un nivel y otro. Porque el siguiente nivel siempre está en lo desconocido. Y aquí entra una enseñanza muy profunda del Buda. Él decía que cuando ocurre algo doloroso es como recibir una flecha. La primera flecha es inevitable, pero luego la mayoría de las personas dispara una flecha contra sí mismos. La segunda flecha son las historias mentales, la ansiedad, el miedo exagerado. La primera flecha es inevitable, pero la segunda flecha es opcional. Cuando se trata de subir de nivel en la vida, el miedo es la primera flecha, pero quedarse paralizado por ese miedo es la segunda, y la segunda flecha es la que mantiene a la mayoría atrapados en el mismo nivel durante años.
Ahora, aquí es donde ocurre el verdadero punto de inflexión. En el mapa de la conciencia del Dr. David R. Hawkins existe un punto importante, el nivel 200, el nivel del coraje. Por debajo de este nivel predominan niveles como el orgullo, el enojo, el deseo, el miedo, la pena, la apatía, la culpa y la vergüenza. Estados que contraen tu realidad. Pero a partir del coraje empieza la expansión. Justo después del coraje aparecen estados como neutralidad, entusiasmo, aceptación, razón, etc. El coraje significa atreverte a dar el primer paso. La aceptación significa que el miedo está allí, pero no te controla. Y la voluntad o el entusiasmo significa seguir avanzando a pesar de la incertidumbre. Pero para llegar al coraje necesitas algo fundamental. Necesitas metacognición. ¿Por qué? Porque cuando aparece el miedo, tu personaje quiere quedarse en la misma caja. Pero el jugador, aquel que controla el juego, ve algo distinto. El jugador ve la oportunidad de expansión. En mi caso, hubo un momento muy claro. Había cumplido 30 años y me hice una pregunta muy incómoda. ¿Qué pasa si nada cambia? ¿Qué pasa si sigo exactamente igual? Y me di cuenta de algo muy fuerte. Si yo no tomaba decisiones distintas, iba a llegar a mis 40 exactamente en el mismo lugar, en la misma caja, siendo profesor de inglés y sintiendo que había desaprovechado todo mi potencial. Y esa observación, esa metacognición, me permitió reunir el coraje suficiente para saltar hacia lo desconocido. Cuando atraviesas este portal, entras a una caja mucho más grande. Pero aquí ocurre algo importante. La incomodidad no desaparece. Cuando yo entré en esa nueva etapa de mi vida, todo era incierto. Mis primeras sesiones eran horribles, ni siquiera las cobraba, las regalaba. Solo quería aprender, explorar, entender. Tuve mis primeras sesiones, mis primeros clientes, mis primeras experiencias y poco a poco esa nueva caja empezó a expandirse. Empecé a mejorar, empecé a construir mi propio negocio y todo ocurrió siguiendo exactamente el mismo proceso. Explorar, luego aprender, luego dominar hasta que eventualmente la misma caja volvió a quedarse pequeña. Y el ciclo comienza otra vez. La vida no cambia cuando eliminas el miedo, la vida cambia cuando entiendes que el miedo es simplemente la puerta hacia el siguiente nivel. Así que al final, subir de nivel en la vida no se trata de evitar la incomodidad, se trata de reconocer la señal. No se trata de eliminar el miedo, se trata de entenderlo, no se trata de obedecer al personaje, se trata de operar desde el jugador. Dominas el nivel, aparece la intuición, aparece el miedo, usas la conciencia, atraviesas el portal, exploras el nuevo nivel y el ciclo se repite una y otra vez, pero cada vez en una realidad más grande, más expandida. Si quieres aprender a aplicar estos principios de forma profunda en tu vida, puedes aplicar para trabajar conmigo con el enlace abajo en la descripción en los comentarios. Ahora, la mayoría de las personas pasa su vida intentando hacer el juego más seguro. Intentan evitar el riesgo, evitar la incomodidad, pero cuando entiendes cómo funciona realmente el juego de la vida, te das cuenta de algo. El objetivo del juego nunca fue evitar los niveles difíciles. El objetivo siempre fue subir al siguiente nivel.